Pareciera que la calma llegó a los centros carcelarios de Cantel en Quetzaltenango, ya que según indicó el director del sistema penitenciario, todo está con normalidad. Incluso las visitas se volvieron a reanudar para algunos sectores. Personas han criticado el actuar de las autoridades, pero según el director es necesario mantenerlos viendo a sus familiares para que no entren en un caos y se cometa otra matanza como la del miércoles pasado. Esto es basado por un análisis psicológico que se hizo previamente, según la explicación del funcionario. Recordar que nosotros debemos de mantener cierta tranquilidad y tensión dentro de los centros de privación de libertad. Si se dieron cuenta ustedes, este motín no se inició sino hasta después de que finalizó la visita general. Esto quiere decir que el propósito no es castigar o tomar rehenes de familiares de otros privados de libertad, sino ellos tenían otro fin o otra finalidad. Es por ello que la única forma de mantener a los privados de libertad de una manera estable y tranquila a nivel psicológico es el tema de su visita. Es importante que ellos tengan esa convivencia para tener cierta tranquilidad y generar un poco de menos tensión. Esta es una situación difícil que pareciera que no va a cambiar tan fácilmente, por ello esperan los datos de los responsables para tomar medidas más estrictas. Nosotros efectivamente al momento de determinar qué tipo de persona fue la que agredió o tuvo más que todo la actuación directa de este repudiable hecho, estaríamos tomando las medidas pertinentes, porque una persona con este nivel de hostilidad, de nivel de agresión, yo creería que no puede estar con el resto de población, sino tendría que estar de una forma aislada por completo. Y efectivamente, las investigaciones están a cargo del Ministerio Público. Los fiscales analizan los archivos y videos del sistema penitenciario, pero aún no se ha individualizado a las personas para poder sindicar a cada uno de ellos. Difícil, ¿verdad? Difícil porque al final de cuentas vemos y se desnuda, Sandy, lo que es la realidad del sistema penitenciario guatemalteco. A ver, empezando para dar respuesta a la pregunta, el sistema penitenciario efectivamente es el eslabón más débil en la cadena de justicia, pero lo malo es que ese es el eslabón que une justicia con seguridad, donde también termina siendo el eslabón más débil. Y entonces al final de cuentas tenemos un sistema penitenciario colapsado, anacrónico, con instalaciones que no funcionan, totalmente ahogado en lo que es la corrupción, lo que es la impunidad y encima de todo pues con el control a manos completas y totales de los privados de libertad. Julio, ¿qué tan difícil es manejar el sistema penitenciario y poder marcar pues una diferencia, reformarlo, fortalecerlo? ¿Qué tan complicado resulta ser? A ver, Sandy, el sistema penitenciario hoy por hoy, pues una de las instituciones más difíciles en el Estado en cuanto a los problemas que existen. Pero por eso mismo, fíjate, Sandy, por lo complicado y difícil que es esa institución, por lo mal que está, cualquier cambio que tú vayas implementando va a ser bueno, va a ser apreciado, va a ser bien visto y va a tener obviamente pues esa repercusión. Yo creo que el sistema penitenciario hoy por hoy tendría ya que estar empezando un lobby político, un cabildeo político fuerte en el Congreso, es decir, seguramente las autoridades del sistema penitenciario y probablemente el propio Ministerio de Gobernación, ¿para qué? Para pedir la asignación presupuestaria correspondiente a efecto de que podamos construir al menos 2 cárceles de supermáxima seguridad. El sistema penitenciario tendría que estar haciendo hoy más que nunca el lobby pertinente ante las autoridades de la instancia coordinadora de modernización del sector justicia para la pronta, rápida implementación del control telemático, para la aplicación de medidas sustitutivas y alternativas para delitos menores y para empezar a hablar realmente de una reforma penitenciaria. Pero el problema, Sandy, es que vemos al sistema penitenciario sumido en el sobrevivir día con día. Y el miércoles de la semana pasada pasó esto. No sabemos cuándo vuelva a suceder, pero lamentablemente no tardará mucho en volver a pasar. Julio, falta de recursos, voluntad política. Así es. ¿Qué factores influyen entonces para que no avance el mejoramiento del sistema penitenciario? Claro, la falta de recursos siempre es muy importante en el tema del sistema penitenciario. Es muy poca plata para 22 cárceles y la voluntad política es otra situación. A ver, perdón, yo no veo al Congreso de la República que esté en este momento debatiendo a nivel nacional el hecho de que de verdad podamos hacer una reforma penitenciaria, y al no ver eso y al no tener esa voluntad política de parte primero de quienes pueden asignar los fondos, y luego no veo un debate público en el cual digamos la reforma policial se hizo
sirvió a medias, ahora necesitamos la reforma del sistema penitenciario. Parece que no le importa realmente a nadie. Es decir, como que tener el sistema penitenciario en este descontrol es tal vez beneficioso para muchas personas, pero tenemos que entender una cosa: el sistema penitenciario hoy por hoy o lo controlamos o nos sobrepasa todavía más y nos sigue poniendo de rodillas. De ahí se están fraguando muchos de los hechos delictivos y criminales que al día de hoy y mañana y pasado mañana y siempre veremos qué pasa en las calles de nuestro país. Vamos a ir con datos, ¿te parece? Les voy a mostrar entonces Por favor, siguiente Sandy, información para que ustedes pues puedan tener más datos sobre esta situación que preocupa sinceramente. El sistema penitenciario es sin lugar a duda el eslabón más débil del sistema de justicia y del sistema de seguridad. Por años la institución penitenciaria ha estado en un abandono que la ha llevado a ser un conjunto de 22 cárceles colapsadas y en control de los reos. Por si esto fuera poco, la corrupción y la impunidad son solo dos de los grandes males que día a día se ven reflejados en el sistema penitenciario. A esto hay que aunarle que, aunque las fuerzas de seguridad y justicia logren sentencias condenatorias, los privados de libertad actúan a sus anchas dentro de las cárceles. Y es aquí, Julio, donde se viene la falta de control. Totalmente cierto. Es decir, Sandy, hoy por hoy tenemos que reconocer algo, es decir, el sistema penitenciario lo perdimos. Y no lo perdimos de ahora, lo hemos perdido ya desde hace mucho tiempo. Pero, a ver, ¿hasta dónde va a aguantar, de verdad? ¿Hasta dónde va a aguantar en lo físico y en la poca capacidad que tiene el sistema penitenciario esta sobrepoblación, que ya es una sobrepoblación del 370 y pico %? ¿Hasta dónde va a aguantar con esta situación de la corrupción y de la falta de control? ¿Hasta dónde va a aguantar un sistema penitenciario que al final de cuentas de rehabilitación y de reinserción social tiene absolutamente nada? Yo creo que en Guatemala tenemos que entender algo, es decir, necesitamos ver esa voluntad política que hablamos con decisiones fuertes que signifiquen ceñirse bien los pantalones y hacer algo, es decir, sacar del Ministerio de Gobernación el sistema penitenciario. Llamémosle como querramos, Instituto de Cárceles, Instituto Penitenciario, como ustedes quieran, pero la cosa es de que ya no puede estar en un monstruo que es el Ministerio de Gobernación, que ya le cuesta controlar a la PNC para venir y controlar a este otro monstruito que es el sistema penitenciario. Ahora, yo no sé, fíjate, Sandy, si podríamos, por lo menos a lo inmediato, confiar en el personal penitenciario que está ahora, porque es un personal penitenciario en lo administrativo y en lo operativo que está muy hecho a la corrupción. Entonces habría que pensar probablemente por un tiempo en que sea personal penitenciario o distinto, diferente, o lo traemos inclusive de otras realidades y de otros países para que no creen ese vínculo con los privados de libertad y le invertimos a la tecnología. Solo así vamos a poder hacer algo, pero lamentablemente, Sandy, lo decimos una y otra vez y parece que le estamos hablando al plasma, a la pared, porque nadie hace nada y al final de cuentas lo que sí es seguro es que dentro de poco vamos a estar hablando de algún otro suceso negativo, por supuesto, que pase dentro del sistema penitenciario. Complicada esta situación, Julio, porque vemos entonces la necesidad que hay de invertir infraestructura, por ejemplo. Correcto. Las condiciones en las cuales se encuentran los centros carcelarios pues son bastante... paupérrimas. Exactamente. Sí. Tomamos en cuenta también la situación en que varios lugares de la Policía Nacional Civil funcionan también como carceletas. Exactamente. Y es bien difícil porque realmente la policía no tiene la facultad para poder accionar entonces, y es una situación que complica aún más entonces esa falta de controles que se puedan tener, y es ahí donde se aprovechan los reclusos, ¿no? Es que, Sandy, de verdad, fíjate que le hemos dicho también en otros espacios, acá siempre en TN23, hay lugares donde los presos no se van porque no quieren, hasta porque son demasiado educados o porque les sirve el hecho de estar presos porque ahí están más seguros. Fíjate, cárcel de Mazatenango, una que me llama la atención, pequeña, pero con un techo de duralita ya quemado por el sol, viejo, que con las manos la puedes romper. Me llama la atención también el hecho de esas carceletas que tú hablas. Solo en Quetzaltenango, la segunda ciudad de importancia y tamaño aquí en Guatemala, tanto el preventivo de hombres, que está fuera de lo que es Cantel, está en el centro de la ciudad de Quetzaltenango, y el de mujeres, son casas coloniales con techo de madera y con teja arriba, es decir, podrían irse en cualquier momento, y esa es la realidad que vivimos. Entonces,
Entonces, Sandy, yo creo que también no hemos entendido otra situación. Estamos tan colapsados y rebasados en el sistema penitenciario que tiene que ser la Policía Nacional Civil la que pues preste la ayuda a esta institución, eso sí, en detrimento de la seguridad de los guatemaltecos, haciendo los traslados de los 22 centros carcelarios de los privados de libertad que van a las audiencias. Entonces, tenemos que entender que si esto de verdad no lo cambiamos, ese eslabón perdido, que es el sistema penitenciario, realmente ese es el eslabón podrido de la seguridad y de la justicia en Guatemala. Vamos con más datos, Julio, hablando precisamente sobre esas necesidades de infraestructura y de tecnología. Claro que sí, Sandy. Una de las grandes carencias del sistema penitenciario es la infraestructura, tú lo has señalado muy bien. La tecnología adecuada no está al nivel de peligrosidad del crimen guatemalteco, y es que de hecho no hay tecnología dentro del sistema penitenciario. También es una gran debilidad el contar con personal administrativo y operativo. Primero, poco capacitado y poco motivado, y por esa razón muy permeable a ser corrompido, ya sea por miedo o ya sea por el interés económico y el amor al dinero. No se visualiza, lamentablemente, Sandy, por parte del Congreso de la República, asignación presupuestaria para la construcción de verdaderas cárceles en Guatemala. Tampoco se evidencia por parte, en este caso, del Ministerio de Gobernación y de lo que es el sistema penitenciario en sí, esa voluntad de darle la prioridad a una reforma penitenciaria integral y decir, señoras y señores, aquí tenemos que empezar a trabajar en la reforma penitenciaria o la seguridad se nos sigue yendo de las manos, que de hecho ya se nos fue. Así está la situación del sistema penitenciario entonces. El eslabón más débil del sistema de seguridad y justicia queda en evidencia nuevamente en cada situación que se reporta dentro de las cárceles, donde se evidencia también la urgente necesidad de poder transformar, de reformar nuestro sistema penitenciario. Así es, Sandy. Entonces, con eso pues lo dejamos a usted meditando y recapacitando sobre este tema, y mientras tanto nosotros nos vamos a la pausa. Así es, regresamos enseguida hablando del proceso de vacunación nacional. Interesante. No cambie, por favor, porque somos a la medida.